Amén. Bueno, buenas noches a todos y a los que aún nos sigamos, estamos conectándonos. Empecemos por favor a encender nuestras cámaras. Amén. A veces, muchas veces, hemos fallado constantemente a nuestro Señor. No somos perfectos. Amén. Pero hay que redimirnos. Y hay que pedirle al Señor que nos quebrante, ¿no ve? Y que nos haga distinto. No como el montón, sino diferentes. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Hermanito Werner, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Buenas noches, mi hermano. Con todo el ánimo, con todo el corazón dispuesto a la siguiente alabanza. Todos, por favor. Amén. Para nuestro Dios, no para agradar a los hombres, sino todos para gloria y honra. Amén. Amén. Pelusa, 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 Pelusa. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes que nos amó a
Somos acuerdos de Dios, su sangre nos y su espíritu Dios para volver. Testigos de y llevaremos tu gloria a cada generación. Trayendo nuestra esperanza de la salvación y su amor nos da. Podemos callar anunciaremos la luz y su amor infinito. Queremos tu amor y tu verdad. Amén. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quiénes? Todos nosotros somos llamados para anunciar, llevar el mensaje de salvación a todos. Amén. Amén. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro Amén, amén. Llegó el tiempo más importante. Amén. Es la oración. Para ello vamos a apagar nuestros micrófonos, por favor, por reverencia a nuestro Dios. Siempre recordemos juntar nuestras manos, cerrar nuestros ojos, inclinar por reverencia a nuestro Señor. Para eso vamos a invitar a nuestra evangelista Lisette con la oración. Amén, buenas noches. Entonces vamos a orar todos juntos. Nos disponemos para orar, por favor. Padre amado Dios, te damos gracias, Padre Santo, hoy que también nos has guiado para recibir este alimento. Te damos gracias, Señor, porque has visto esa necesidad en nuestro corazón de poder conocer a tu palabra. Te oramos también para que en este tiempo tengamos toda la disposición y ese corazón también alegre, un corazón humilde, un corazón, Señor, que reciba tu semilla y la siembre en nuestros campos firmemente para que eche raíces y dé fruto también. Te oramos también por aquellos estudiantes que aún están en caminos, para que guíe sus pasos y los protejas y que rápidamente también puedan conectarse, puedan escuchar este alimento con toda la atención, Señor, que se merece poder conocer tu palabra. Te oramos también por tus instrumentos que usarás para que siempre seas tú guiando sus bocas, guiando sus palabras, que no sea una interpretación ni tampoco un pensamiento, sino que en verdad, Señor, estén compartiendo y enseñando la palabra tal cual y como está registrada en la Biblia. Te oramos, Señor, para que esta palabra nos cambie y nos renueve y que no solamente sea por un momento, por un instante, sino que lo entendamos a tal punto de cambiar cada día y renovarnos cada día mediante tu palabra. Todo lo exponemos en tus manos y esta clase también, Señor. Todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. evangelista Lisette, por esa linda oración. Amén. Todos hemos orado, hemos pedido sabiduría, discernimiento para poder entender. Hermano. Amén. Como decía anteriormente, evangelista Lisette, que esa palabra nos renueve, nos restaure nuestras vidas. Amén. Para ello, damos la bienvenida a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Instructor Aiden. 1, 2, 3. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo está todo? Bien, Muy bien. Muy bien. Ya, entonces damos una sincera como bienvenida a los estudiantes que lean la palabra. Deseo que el amor y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén. 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 Ya, en este tiempo, al escuchar juntos la palabra, espero sinceramente que no lo consideren como mis palabras,
sino que piensen que yo solo soy un instrumento para transmitir la palabra de Dios y que venga con el corazón de escuchar la palabra de Dios y no la palabra de una persona. Yo también en cada momento me esfuerzo por transmitirla con un corazón agradecido y porque Dios usa como instrumento a una persona tan insuficiente como yo. Espero que tanto quien transmite como quien escucha puede como recibir la gracia de Dios en este tiempo. Amén. 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 Bueno, ya hoy el contenido es un poco extenso, así que como por eso procederemos directamente por la clase, no podemos hacer como una clase de paso. Bueno, ya leamos juntos el título primero a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Misterio Misterio del reino de los cielos. Amén. Bueno. Ya, lo que aprenderemos hoy es sobre el recipiente. En la Biblia aparecen diferentes recipientes. Entre ellos, hoy veremos el recipiente que aparece en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es una profecía sobre acontecimientos que sucederán en el futuro. ¿Sí? ¿Con qué está escrita la profecía? En Parábola. Sí, en parábola, ¿verdad? La profecía está escrita en parábola. Eso significa que aunque en el versículo que veremos ahora aparece un recipiente, debemos entender que no se refiere a un recipiente físico, sino a un parábola. Actualmente estamos estudiando juntos palabras como registradas en parábola en la Biblia, como semilla, árbol, rama, ave, mujer y levadura como alimento. La razón por la que debe recordar muy bien estas como partes es la siguiente, como primero tendrá un examen. ¿Sí? Pero no les estoy pidiendo que recuerden esto solamente para sacar buena nota en el examen. Cuando como estudiamos inglés o otro idioma, primero debemos entender y recordar las palabras para poder comprender una oración, ¿verdad? De la misma manera, si entienden y comprenden estas palabras una por una, podrán entender también todo lo que está escrito después. Por eso, no se queden solo con escuchar, sino que tengan la disposición de memorizar las palabras aprendidas ese día. El examen es un sistema que les ayuda a memorizar bien. Así que espero que a través del examen puedan verificar qué cosas recuerdan correctamente y cuáles todavía no. ¿Amén? ¿Me hago entender? Amén. Muy bien. Amén. Vamos a ver Apocalipsis 15, versículo 7. Olinda, por favor. Amén, hermano. Buenas noches con todos. La palabra dice así. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ya, dice que los 7 ángeles recibieron de uno de los 4 seres vivientes copas como hechas de oro. ¿Sí? ¿Qué contenían estas copas de oro que aparecen aquí? La ira de Dios. La ira de Dios. Dice que contenían la ira de Dios. Ya. ¿Qué es esta copas de oro? ¿Qué es copa? ¿Qué es ira de Dios? Ya, una más, vamos a ver. Franco, grupo 3. Perfecto. Ya. Franco, ¿puede leer, por favor? Amén. Apocalipsis 10, 16, 1. Oí una gran voz que decía del templo de los 7 ángeles y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Ya. ¿Qué hacen con ellas? Si vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículo, ¿sobre dónde derraman estas copas? Sobre la tierra. Tierra.
dice que las como derraman sobre la tierra. Entonces, tenemos que entender, comprender, ¿sí? ¿Cuál es el significado de que las copas contengan la ira de Dios y qué significa derramarlas sobre la tierra? Debemos entender eso para poder comprender el significado de las palabras proféticas escritas. Primero, comprendamos a través de la Biblia el significado del recipiente y luego veremos uno por uno qué es la copa de oro y qué es la ira de Dios y qué se coloca dentro de esa copa. Ya, hoy aprenderemos sobre los recipientes incluyendo estas copas. Primero muestro como característica física sobre el recipiente. ¿Sí? La razón por la que hoy estudiamos el recipiente es porque la vez pasada como aprendimos sobre la levadura y el alimento. Y aprendimos que su significado es la palabra. Cuando la comida está preparada, no se entrega en la mano, ¿no? Sino en un recipiente. Dependiendo del tamaño, se le llama copa o recipiente o tazón, como así, ¿verdad? Y según lo que se coloque dentro, recibe como diferentes nombres. Si contiene arroz, se llama tazón de arroz. Si contiene sopa, tazón de sopa. Si contiene como licor, botella de licor. Y si contiene agua, botella de agua. Como así. Si contiene manzana, se llama caja de manzana. Estas son las características físicas que tiene un recipiente. En la Biblia no solo se refiere el recipiente como tal, sino también a otros como envases o como contenedores que pueden como contener algo, como botella, copa, odre, como tazón, como lo así. ¿Me hago entender? Amén. Amén. Ya, por eso, por ejemplo, están los recipientes y las botellas que comúnmente conocemos. Y también están las como copas, como tazón, como vaso, como así. Y también existe algo llamado odre. Este nombre odre. Se llama odre. ¿Sí? La antigüedad aún no existe el recipiente como los que usamos hoy para guardar agua. Pero como necesitaban llevar agua o leche porque como tenían sed, como cosían pieles de animales como ovejas, como cabras o camellos para hacerlos. Por eso se le llama odre hecho de cuero. ¿Ya? Ya. Así hemos visto como brevemente las características físicas del recipiente y las cosas que puede llamarse recipiente. El significado espiritual del recipiente es muy sencillo, porque el recipiente es un instrumento para contener algo. ¿Y cómo es un instrumento para contener alimento? ¿Qué significa? ¿Qué era el alimento? Palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿dónde se guarda la palabra? El corazón. Nuestra mente y el corazón. Nuestra mente y el corazón. A ver, sí, el mente y el corazón, ¿verdad? Entonces, por eso, por eso es la palabra guardar a las personas, ¿verdad? Yo ahora mismo les estoy compartiendo alimento. Cuando yo les doy alimento, ¿dónde lo guardan ustedes? Lo guardan en su corazón, ¿verdad? Exactamente, en el corazón. Por eso la persona se convierte en un recipiente. Por eso ustedes también todos recipiente. Si lo vemos desde la perspectiva de la semilla, yo siembro la semilla y la planto en el campo del corazón de ustedes. Si lo vemos como alimento, yo les comparto alimento y ustedes lo guardan en el recipiente llamado ustedes mismos.
¿Me hago entender? Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, por eso el recipiente es el corazón del hombre. ¿Ya? Hombre. Vamos a ver, Isaías 64, versículo 8. Loisi, grupo 4. Loisi, ¿podrías leer, por favor? Amén, pastor. Dice la palabra del Cristo, dice, ahora en Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Amén. Ya, aquí dice que como Dios menciona, como Dios una alfarero, ¿sí? ¿Qué somos nosotros? Dice barro. Exacto, sí. Dice que todos nosotros fuimos hechos por las manos de Dios. Aquí no se está hablando pues, simplemente de tierra física. Cuando el alfarero hace algo con barro, no lo hace para dejarlo solamente en estado de barro, ¿verdad? No. Ya. El alfarero como moldea el barro para convertirlo en algún como instrumento o algún recipiente. Entonces, aún físicamente, ¿qué necesita este barro para convertirse en el instrumento o recipiente que el alfarero desea? La mano de Dios. De acuerdo, Dios. La mano del alfarero para moldear. Realmente, El alfarero. una materia. Arcilla. Es un barro, arcilla. Agua. Ya, puedo. Ya, agua. Necesita agua. ¿Sí? Molde. Agua, ya. Así el barro puede unirse y moldearse correctamente para tomar la forma que el alfarero desea. Entonces, ya se hizo la forma del recipiente. Ahora ya se puede poner arroz y sopa y usarlo para comer. No. Cuando tú seca, cuando tienes secar todavía. Proceso. ¿Qué más se necesita? Fuego. Todavía. Van al horno y se va a secar. Procesando. Cocer en Sí. el fuego. Exacto, sí. Fuego, ¿verdad? Este barro debe endurecerse a través del fuego. ¿Ya? Entonces en la Biblia este alfarero representa a Dios. ¿Quién es el barro? Nosotros. Ya. Nosotros, las personas. Pero, importante, es una persona que no tiene la palabra. Ya, veámoslo juntos. Voy a mostrar de nuevo esta pantalla, no te preocupes. ¿Ya? Jeremías 18, versículo 6. Doris, ¿podrías leer por favor, grupo 3? Amén. Dice, no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová aquí, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Ya, Dios llama barro al pueblo de Israel. Este pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero cuando se usa esta expresión, ellos ya habían pecado delante de Dios. Por eso, aunque eran el pueblo escogido desde la perspectiva de Dios, era persona que no guardaron la voluntad de Dios, es decir, persona que no tenían dentro de la voluntad y la palabra de Dios. Una más, Jeremías capítulo 2, versículo 7. Juan Campo, grupo 3, ¿podrías leer, por favor? Hermano, así dice la palabra de Dios, Génesis 2, 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y ve el hombre un ser viviente. Amén. Amén. Y también en Génesis capítulo 2, versículo 7 aparece Adán, ¿verdad? Cuando Dios creó por primera vez a Adán, ¿de quién lo hizo? Dice polvo de la tierra. ¿Sí? Polvo de la tierra. Es como una barro, ¿verdad? Solo cambia la expresión, pero significa lo mismo. Eso significa que cuando Adán fue creado por primera vez, estaba en estado de barro.
cuando Dios dio alimento de vida a esa persona semejante al barro, entonces llegó a convertirse en la persona que Dios deseaba. El barro aquí no significa tierra física, literal, sino una persona que no tiene la palabra como el barro. ¿Sí? Ahora es un tema un poco diferente, pero es muy necesario para entender sobre la historia de la Biblia. En la Biblia se dice que Adán fue el primer hombre, ¿verdad? Amén. Amén. Por eso, amén. Por eso muchas personas como discuten si Adán fue realmente el primer hombre de la humanidad. ¿O no, verdad? ¿Adán fue el primer hombre de la humanidad o existieron personas antes de Adán? El primero. El primer hombre fue el que ha creado. El Primer hombre de Dios. A ver, ya. Por eso hay muchos problemas, ¿no? Por medio de este tema, según como doctores y según como teológicos. Esto es muy incorrecto, porque Adán fue 6.000 años. ¿Cómo puede ser el primer hombre? ¿Cómo así? Ya, pero tenemos que recordar cuando anteriormente aprendimos sobre el concepto de la Biblia. ¿Qué dijimos que era la Biblia? El libro de pacto. Libro de pacto. Libro de Sí, libro de pacto. Pero sobre una historia. Sobre historia. Historia, señales y profecía. Historia del pueblo de Israel. ¿Qué escribir? ¿Pueblo de Israel? ¿Historia del pueblo de Israel? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ya. Dijimos que, ya dijo que la Biblia es la historia del pueblo escogido, ¿recuerdan? Sí. De Israel. Resumen, sí. Ya. Sí, resumen también, ¿sí? Resumen también. Historia del pueblo escogido. No solo Israel físico. Dijimos que es la historia de la persona escogidas por Dios. Y por eso la Biblia comienza desde el tiempo de Adán y continúa hasta hoy. Eso significa que el Adán registrado primero en la Biblia no se refiere necesariamente al primer hombre de toda la humanidad, sino al primer hombre escogido por Dios. ¿Me hago entender? Ya. Por eso, es decir, fue la primera persona escogida por Dios entre las personas que no tenían la palabra, como el barro. Llegará el día en que hablemos sobre la historia de la creación en una clase. Pero ahora no debemos enfocarnos en eso sobre el tiempo de Adán. Pero exactamente, Adán no es el primer hombre de humanidad, pero el primer hombre de pueblo escogido, como escogido de Dios. Bueno, ya llevo entonces. Ya, por eso, aquí debemos entender que Adán fue hecho de barro, una polvo de tierra, y que este barro representa a una persona que no tiene la palabra. Por eso, Adán, desde este momento, de este versículo como 2:7, Dios habló como Adán es como primer hombre. Y luego, cuando Adán pecó, Dios dijo una maldición. Tú debes volver a tierra, polvo de tierra, ¿verdad? ¿Qué significa? Antes de pecó, él tenía palabra, él tuvo palabra, pero después de pecó, perder su palabra. Por eso, para los ojos de Dios, es una persona sin palabra. ¿Me hago entender? Amén. Bueno, ya, después, esta persona se le mezcla agua. ¿Qué es el agua? La vez pasada hemos visto. El espíritu. Palabra. El espíritu. Vida. Vida. Palabra. El aliento de vida. Ya, bueno. Dale. La vez pasada, en la primera clase sobre el alimento, vimos que decía que viniéramos a comer agua, vino, leche. ¿Y qué era aquellos que debíamos venir a comer? Palabra de Dios. La palabra, ¿verdad? Era la palabra. Ya,
Este contenido de Isaías 55, 1 al 3. Por eso, hoy vamos a ver solo como Deuteronomio 32, versículo 2. Mostrar de nuevo. Carlos, Vega, ¿podrías leer, por favor? Sí, el texto bíblico. Sí, Deuteronomio 32:2. Ok. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén, gracias. Ya, ¿qué dice que son las lluvias y el rocío que desciende del cielo? La enseñanza, razonamiento. Exacto, enseñanza como una palabra, ¿verdad? Dice que son la palabra de Dios. Hace la Biblia tanto agua que se bebe como la lluvia que cae del cielo, son comparadas como finalmente con la palabra. Ya. Entonces, a una persona semejante al barro se le mezcló la palabra como semejante al agua. Pero en este estado todavía no puede contener algo. Por eso ahora debe endurecerse con fuego. Aunque todavía no hemos aprendido sobre el fuego, la próxima semana, próximo lunes, lo veremos. Ya, el fuego también es palabra, pero no es una palabra que dé una sensación como agradable. Es una palabra muy ardiente, muy difícil y causa sufrimiento. Por eso en la Biblia a esta palabra semejante al fuego se le llama prueba. No es simplemente una prueba, sino una prueba como fuego. Primero Pedro, capítulo 4, versículo 12. Grupo 1, Elena Luis. Elena Luis, ¿podrías leer, por favor? Amén. Buenas noches, hermanos. 1 Pedro 4:12 dice: Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Amén. Ya, dice que este prueba viene para probarme, ¿sí? Porque después de superar una dificultad, uno se vuelve más fuerte, más firme y crece de una manera más admirable. Por eso Dios permite esta prueba de fuego para que yo me vuelva más firme. Pero nosotros solemos ser así. Aunque la prueba de fuego puede ser una oportunidad para fortalecernos y crecer. Cuando nuestro corazón siente un poco de incomodidad o dificultad, se llena de pensamientos como, esto es demasiado difícil. Porque Dios me da esta prueba. Es muy duro. No quiero hacerlo. Quiero rendirme. Quiero huir. Si lo recibimos con ese corazón, ¿podremos superarlo? ¿Vencerlo correctamente? Sí, podemos. Con Dios se puede. ¿Con ese corazón puede? Con la ayuda de Dios y con ese corazón no. Tiene que ser un descuento. El Espíritu Santo. Nosotros sí tiene. El humano natural no se puede soportar, pero con Dios sí. Con la palabra. Exacto. Sí. Si solamente nosotros tengamos como este corazón como un débil, negativa, entonces nosotros no podemos superar. ¿Sí? Ya, por eso vamos a ver Lucas capítulo 8, versículo 13. López Salas Nancy, grupo 2, ¿podrías leer, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. En el momento del
recibir la palabra todo parecía muy bueno, gozo, pero cuando llega la prueba uno termina abandonando. Porque es demasiado difícil, porque parece no ser lo que uno quería, entonces huye de esa situación. Si eso sucede, al final no podrá crecer ni convertirse en la persona que Dios desea. Por eso, desde ahora será muy importante si logramos vencer esto, soportarlo y superarlo o no. ¿Lo entienden? Amén. Amén. Ya, esto no sucede, amén. Esto no sucede solo con las personas. ¿Han escuchado cómo el águila cría su bebé? Criaba. Creía. El águila, Criaba. a ver, sí. El águila hace su nido sobre un como acantilado y al principio coloca sus propias plumas sobre las espinas para que los polluelos puedan estar cómodos. Pero cuando los polluelos empiezan a crecer, la madre águila quita poco a poco las plumas y deja expuestas las espinas. Los polluelos sienten incomodidad y finalmente empiezan a moverse para aprender a volar. Algunos polluelos quieren quedarse en el nido hasta el final, pero la madre águila termina empujándolos hacia el precipicio. En el momento de caer, el polluelo bate desesperadamente sus alas para sobrevivir. Y justo antes de morir, la madre águila vuelve a sostenerlo. Y repitiendo esto una y otra vez. Finalmente aprende a volar. Si el águila hubiera creído solo en comodidad, sin pasar por este proceso, tal vez habría vivido como una gallina y no como un águila que vuela en el cielo. Es lo mismo para nosotros. Dios darnos una prueba para desarrollar, para crecer. Si nosotros dejar huir algo, entonces no podemos desarrollar, ¿verdad? Realmente nuestra fe, nuestra vida también son semejantes. Dios no permite pruebas para hacernos sufrir, sino para que podamos crecer y convertirnos en personas más fuertes y firmes. A través de ese proceso crecemos más que antes y llegamos a ser personas capaces de superar cualquier problema o crisis. Adversidad. Cuando alguna dificultad llegue a mí, si pienso, Dios me está repinando. Esta vez debo crecer un poco más. Esta vez soportaré y me convertiré en una persona mejor. Entonces, de este corazón será muy diferente al que teníamos antes. Si cuando enfrentamos esta prueba no nos rendimos y perseveramos, nos convertiremos en personas más firmes y finalmente cambiaremos a la imagen que Dios desea. Entonces, así llegaremos a tener la forma del recipiente que Dios desea. Y ese recipiente que ha sido formado es una persona, es decir, una persona que tiene la palabra. ¿Amén? ¿Me hago entender? Amén. Bueno, en este momento, el recipiente del hombre, palabra, Hechos 9, dice, en este momento hay una persona que realmente fue usado por Dios como recipiente y también como instrumento. Veamos juntos esta parte, Hechos 9, dice. ¿Ya? ¿Puedes pasar? Sí. Ya. Sí, hermano. Ya, grupo 2, Natalie. ¿Podrías leer, por favor? Hechos 9, dice. Amén. Así dice la palabra del Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Amén. Dice que fue escogido como instrumento. ¿Sí? ¿Quién fue la persona escogida como este instrumento? Pablo. Amén. Sí, fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Les explicaré un poco sobre esta persona llamado Pablo. Aunque sea un poco largo, escuchen bien, y creo que hoy será la única oportunidad en que explique acerca de Pablo. Así que si no lo hago hoy, quizá no pueda hacerlo después. Entonces, ¿qué tipo de persona era Pablo? Era una persona... Era enviado por Dios. Era un perseguidor de Cristo. Era alguien que sabía todo sobre la palabra, pero seguía lo... Una persona muy cristiana. Sí, exacto, ¿verdad? Entonces, era una persona muy capaz, muy inteligente y sobresaliente. Claro, no formó parte de los 12 discípulos de Jesús, pero fue una persona que predicó más la palabra de Dios y tuvo una fe más fuerte, realizó más actividades como su misión que los 12 discípulos. Y esta persona escribió más de la mitad del Nuevo Testamento que ustedes tienen en su Biblia. Es algo impresionante, ¿verdad? Y además eran muy inteligentes también en los como secular. Por eso tenía un nivel académico muy alto, como el término de hoy, como sería alguien que llegó al nivel de doctorados o como incluso más allá. Y también era sobresaliente en filosofía. De hecho, en Corea, quienes estudian filosofía aprenden sobre Pablo. Era una persona que no carecía de conocimiento, incluso desde el punto de vista secular. Y además provenía de una familia muy distinguida. Era alguien de quien se podía decir que no le faltaba nada. Pero además, Pablo tenía una fe muy grande. ¿Sí? Y su fe era tan grande que en la época de la primera venida, cuando Jesús apareció con la verdad y enseñó la palabra revelada, existían muchos grupos y sectas religiosas que tenían fe. Y entre todo ese grupo, los fariseos eran los que tenían más personas y más dinero. Pablo era uno de esos fariseos y además ya había sido considerado como alguien que podría convertirse en el futuro líder entre ellos. En ese tiempo era una persona muy reconocida y considerada de gran fe, pero el problema era como ¿creían en Jesús o no? No creía. No creía. Sin embargo, su fe era muy grande. Entonces, desde su propia perspectiva, Jesús era un hereje. ¿Hay que eliminar a los herejes o no? Sí. Sí. Para él. ¿Es la historia de Saúl de Tarso? Exacto, sí. ¿Ya? Desde su propia perspectiva, hay que eliminarlos. Por eso perseguía constantemente a Jesús, y esta persecución fue tan grande que en este tiempo los grupos religiosos que antes se llamaban como herejes entre sí se unieron para matar a Jesús y realmente lo mataron. Lo hicieron porque pensaban que si mataban a Jesús desaparecieran las personas que creían en él. Normalmente cuando desaparece o cambia el líder de un grupo, ese grupo termina, ¿sí?, debilitándose. Eso era lo que ellos querían, pero ocurrió algo inesperado. Jesús murió, pero resucitó al tercer día, tal como estaba escrito en la Biblia. Y los discípulos vieron esa resurrección. Entonces la fe que tenía se hizo aún más fuerte. Entonces, los discípulos predicaron el evangelio con más esfuerzo y más intensidad o no. Más esfuerzo. Sí, más intensidad. Sí.
hicieron aún más, ¿verdad? Pero, a ver, sí, pero apóstol Pablo, como era Saúl, que estaba del otro lado, como mientras más veía eso, se enojaba más o no. Claro que sí, más se enojaba. Por eso, aunque Jesús ya había sido asesinado, él pensaba que también debía capturar y matar a todos sus discípulos. Así era esa época, era un tiempo de persecuciones, como casa de brujas. Por eso Pablo, como con mucho celo, utilizó todo lo que podía para perseguir y capturar, matar a las personas que predicaban el Evangelio de Jesús. Por eso en la Biblia aparece un diácono fiel que creía en Jesús llamado Esteban. Y ese diácono Esteban murió como apedreado como mártir. ¿Sí? Y la persona que primero incitó diciendo matarlo fue Pablo. Es algo impresionante. Y después de eso también capturó y mató a muchas personas. Ese era el papel que desempeñaba. Y también ese día apenas escuchó que había como discípulos de Jesús en algún lugar. Fue inmediatamente a capturarlos y porque tenían que atraparlos para poder matarlos. Entonces un día escuchó que había personas que creían en Jesús en como Damasco y fue a buscarlos. Damasco. ¿Ya? Cuando llegó cerca de Damasco, de repente una luz brilló desde el cielo. Cuando estamos en un lugar como oscuro y de repente se enciende una luz como fuerte, ¿qué pasa? No podemos ver nada, ¿verdad? No podemos. De la misma manera, después de ver esta luz, Pablo quedó ciego. Y en el momento en que vio esa luz, escuchó una voz que decía, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Al escuchar a aquellos, Pablo sintió un estremecimiento en todo su cuerpo y comprendió Jesús es real. Experimentó y entendió de golpe que el Jesús a quien había perseguido era realmente el Mesías. Entonces sintió un gran vacío y desesperación. ¿Por qué? ¿Cómo había vivido Pablo hasta este momento? Había vivido perseguido y matado a los creyentes en Jesús e incluso participando en la muerte de Jesús, pero de repente apareció esa luz y tuvo que reconocer que había perseguido al Mesías. Eso lo produjo un choque muy fuerte. ¿Cómo pensar así, no? ¿Qué he estado haciendo con mi vida hasta ahora? ¿Cómo debo vivir de ahora en adelante? Eso es demasiado impactante, ¿verdad? Estaba totalmente confundido y además, ¿podía ver? No podía ver. ¿Podía hacer algo? No podía hacer algo. ¿Me permite hacerle una pregunta? Usted dijo que él participó en la matanza de Jesús, el apóstol Pablo. ¿Mencionó usted eso? Porque como la Biblia dice que fueron los sacerdotes, ¿no? O sea, los que llegaron a presentarlo a Anás, a Caifás, y entonces el procedimiento fue los romanos, ¿no? Por el mismo... Bueno, ya, un momento, creo que será muy largo, ¿verdad? Entonces, como solo físicamente pueden ver los romanos matar a Jesús, pero los israelitas, los como pueblo de Israel, ellos pidieron a Jesús, como matar a Jesús. Antes yo expliqué esta parte. Si realmente tiene como dudas sobre esta parte, y podemos hablar después de la clase, ¿ya? Hoy tenemos que hacer muchos como contenidos, ¿ya? Bueno, ya por eso,
Entonces Pablo entró a una casa y cercana y comenzó a vivir como encerrado sin salir. La Biblia dice que durante 3 días no pudo ver y dejó de comer y beber. Mientras Pablo estaba así, Jesús vio su corazón arrepentido y que le conocía su error. Entonces cerca de allí había un discípulo de Jesús llamado como Ananías. Y Jesús le dijo a ese discípulo, allí encontrarás a Pablo, ve y como ayudarlo para que puede volver a ver. Eso fue lo que le dijo. Desde la perspectiva de Ananías, eso fue algo muy desconcertante. Porque ¿quién era Pablo para él? Era alguien que mataba a las personas que creían en Jesús. Entonces, si yo iba allí, ¿qué me haría? Pensaría que me iba a matar. Exacto. Sí. Seguramente pensó, entonces hoy me están diciendo que vaya a morir o a convertirme en mártir. Ananías decía, ese hombre vino para matarnos. Si voy, puedo morir. Pero Jesús le ordenó diciendo, yo lo he escogido, así que ve. Ese es el contenido que acabamos de ver, Hechos 9, versículo 15. Así que Jesús oficialmente le dijo a Ananías que Pablo era su instrumento. Y Ananías, después de escuchar esto, fue hacia Pablo y puso sus manos sobre él, y gracias a ello, Pablo recuperó la vista. Entonces, desde este momento, Pablo comenzó a testificar acerca de Jesús. Entonces, ¿cuánto miedo habrá sentido los discípulos que estaban en como Damasco? Ellos sabían que era alguien que hasta entonces había usado todos los como medios posibles para matarlos. Y de repente, estaba de su lado predicando a Jesús igual que ellos. Así que debieron sentir temor. Desde la perspectiva de ellos, como Pablo resultaba incómodo. Aún así, Pablo no se preocupó por eso y siguió testificando acerca de Jesús. A esto se le llama la conversión de Pablo. ¿Sí? Reconocer que todo lo que había hecho antes estaba mal y decidir no volver a hacerlo. Tomó esa decisión en su corazón y comenzó realmente a vivir predicando la palabra de Jesús. Pero saben que él ya había hecho muchas cosas antes, ¿verdad? Amén. Ya. Amén. Amén. ¿Creen que a los discípulos les agradaba o les desagradaba? Yo tenía miedo. Es desagradable. Por todo lo que había hecho le desagradaba. Exacto, sí. Por eso en los primeros tiempos de la conversión de Pablo todavía existían muchas como tensiones y desconfianza entre ellos. A pesar de eso, cuando se trataba de como predicar la palabra de Jesús, Pablo fue quien más se esforzó y más predicó, incluso más que los demás discípulos. Recuerden bien esto, porque más adelante volverá a aparecer otra vez. Entonces, el punto principal aquí es que Pablo se convirtió en un instrumento escogido. Y Pablo, como instrumento, dio testimonio acerca de Jesús. Aunque se dice que daba testimonio del nombre, no significa simplemente repetir a Jesús, Jesús, como así, no. Para testificar acerca de Jesús era necesario explicar por qué Jesús era el Mesías y testificar sobre las profecías escritas y sus cumplimientos. Al final, testificar sobre el nombre significa testificar sobre la palabra. En otras palabras, así como se pone alimento en un recipiente, Dios usó a Pablo como instrumento, según la expresión de hoy, como recipiente para poner en la palabra de Dios y hacer que la proclamara. ¿Me hago entender? Amén. 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 Bueno, hasta aquí. Llegamos con la primera clase. Descansaremos un momento y luego continuaremos con la segunda parte. Oh,
es el libro del pacto, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 eras pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 eras pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pacto, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 eras pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento llega en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien.